No se conocían, pero el dolor de alguien reescribió sus destinos en el mismo papel. El intercambio. Tomó el sobre de la recepción sin mirar. La fila detrás murmuraba, la recepcionista tenía prisa y alguien ya había dicho su apellido en voz alta. «Disculpe, ¿es usted Andrés?». Asintió. El sobre estaba sellado, papel blanco y grueso. Dentro, el futuro, doblado por la mitad. Ya en la calle, no lo abrió de inmediato. Se subió el cuello, inhaló el aire cálido, una rareza para finales de octubre, y caminó por la Alameda hacia el estacionamiento. En el asiento del coche, dejó el sobre junto al teléfono y encendió la radio. Solo una hora después, ya en casa, sentado a la mesa de la cocina, cortó el borde del sobre con un cuchillo de pan. Dentro había una sola hoja. Nada especial, un formulario estándar, el sello del laboratorio, la firma del médico. Y una palabra. Estaba al final del informe, en negrita. Carcinoma, etapa 3. Andrés miró las letras durante mucho tiempo, como si pudieran cambiar de opinión. Luego tomó el teléfono, buscó el número del médico, pero no se atrevió a marcar. Sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, que incluso la luz que entraba por la ventana se apagaba. Todo, de repente, se volvió importante. El sonido de la cuchara contra la taza, el ladrido del perro del vecino, una mancha en el techo que antes no había notado. 2 días después, en el mismo centro, otro hombre abrió un sobre idéntico. Se llamaba Tomás y acababa de hacerse análisis tras muchas quejas de dolor. Desplegó la hoja como si sostuviera un niño, con cuidado, esperando una sentencia. Pero al final decía, no se detectaron signos de malignidad. Tomás exhaló suavemente, sorprendido, como si alguien le hubiera regalado otro día de vida por accidente. No se conocían, pero el dolor de alguien reescribió sus destinos en el mismo papel. Al tercer día, Andrés llamó. Repitió la frase de antemano, de pie junto a la ventana, mirando cómo una cuerda olvidada con pinzas se balanceaba en el balcón del vecino. «Hola, quisiera confirmar los resultados de mis análisis. Creo que hubo un error». La operadora lo derivó, le pidió que esperara, luego otra vez. El auricular soplaba en silencio. «¿Su nombre y fecha de visita, por favor?». Él los dio. La mujer tecleó algo, el teclado sonaba. «Lo siento, pero en el sistema hay otro resultado para ese nombre. ¿Está seguro de haber recibido su sobre?». No estaba seguro. Recordó, no comprobó el apellido. Simplemente asintió y se fue. «No lo abrí delante de ustedes, ni siquiera tenía un nombre escrito». «¿Conserva el documento? ¿Podríamos verificar el número del caso?». Guardó silencio. La hoja seguía sobre la mesa de la cocina, aún abierta, como si esperara algo. Escuchó una voz en la línea. «¿Hola? ¿Sigue ahí?». «Sí, sí, lo llevaré mañana». Colgó. Se quedó un minuto en silencio. El sobre, efectivamente, no tenía nombre, solo el sello del laboratorio y unos números, apenas visibles en la esquina superior. ¿Por qué no lo notó? ¿Por qué nadie lo notó? Después revivió ese momento una y otra vez. Cómo caminó hacia el mostrador. Cómo otro hombre llegó al mismo tiempo por el otro lado. Cómo la recepcionista, inclinándose sobre la mesa, preguntó, «¿Andrés?». Cómo ambos hombres asintieron, casi al mismo tiempo. Lo recordaba como si lo viera desde afuera. 2 personas, 2 sobres, un error. Un error que no debió ocurrir. Pero ahora tenía un nombre, aunque no era el suyo. Tomás no se lo dijo a su esposa de inmediato. Regresó a casa con el papel en el bolsillo, se sentó en el borde del sofá y escuchó cómo ella hablaba con su hija en la cocina. El sonido del agua hirviendo, una risa suave. El mundo seguía su curso normal, sin saber que le acababan de devolver la vida. Los miraba y no sentía alivio, sino una extraña pesadez, como si ese resultado perteneciera a otra persona. Esperaba otro final. La ansiedad no se fue, solo se quedó callada, como un perro bajo la mesa, observando cada movimiento de la mano. Esa noche no durmió.
Giraba la hoja entre los dedos, leía una y otra vez la frase sin signos de malignidad, como si hubiera algo escondido entre líneas. No lo creía. Seguía sintiendo un ardor en el pecho y una especie de injusticia indefinida le zumbaba por dentro. A la mañana siguiente, volvió al centro. En la recepción estaba la misma enfermera, joven, con rostro cansado y una coleta apretada. Le preguntó si no había habido un error. ¿Su nombre? Ella lo comparó con el sistema. No, todo está correcto, su resultado es negativo. Él le mostró la hoja. Ella asintió. Puede retirarse. Al salir, se volvió. En el pasillo, al otro lado, estaba sentado un hombre. Solo, alto, de rasgos duros, con una mirada que se perdía dentro de la pared. Sostenía el mismo sobre. Tomás lo reconoció de inmediato. Algo en su postura, en la forma de sostener el papel. Era él, el otro. Durante un instante, sus miradas se cruzaron, y Tomás sintió algo que no esperaba. No miedo, no lástima, envidia. Salió a la calle con una presión en el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, no quiso regresar a casa. Al día siguiente, Andrés llevó el documento al centro. Tardó mucho en salir del coche. Sostenía la hoja en las manos como si dudara. ¿Vale la pena entrar? Ya sabía la verdad. Estaba sano. Todo lo que sucedía ahora no tenía sentido. Pero algo no lo dejaba en paz, como una astilla bajo la piel, pequeña pero imposible de ignorar. En la recepción lo atendió otra empleada, mayor con voz firme. ¿Tiene el papel con usted? Sí. Le tendió la hoja. Ella lo miró por encima de las gafas, luego comenzó a introducir los datos. El número de caso no coincide con su ficha. Espere, por favor. Él se apartó y se apoyó contra la pared. Junto al dispensador de agua había un cartel. Confía en los hechos. Lo temprano salva vidas. Andrés sintió de repente una punzada de irritación. Hechos, cifras, firmas, todo eso ya le había fallado. Lo llamaron a un consultorio. Una mujer de bata blanca hablaba con claridad, siguiendo el protocolo. Sí, hubo un error. Sus resultados se mezclaron con los de otro paciente. ¿Quién era?, preguntó Andrés. Lo siento, no podemos revelarlo, pero aquí tiene sus análisis reales. Los leyó. Ningún carcinoma, solo valores normales. Asintió, dio las gracias. Ya estaba por salir, pero se detuvo en la puerta. ¿Quién entregaba los sobres? Una enfermera. En el sistema figura como Ramos, pero en el archivo está firmado como Ramírez. Quizás sea un error en el registro. ¿Todavía trabaja aquí? No, una renunció hace 2 semanas, la otra hace un mes. ¿Quiere confirmar? Andrés asintió. Sí, quiero. Esa noche buscó ambos apellidos por internet. Los perfiles estaban vacíos. Una cuenta era privada, la otra tenía solo una foto de la clínica, y la frase, «Un año sin ti, sigo en el pasillo». Miró la pantalla. «Sigo en el pasillo». Podía ser una metáfora o algo completamente distinto. Cerró el portátil, pero no pudo dormir. Ya lo sabía, iba a buscar, aunque no quedara ningún sentido. Volvió a la clínica no como paciente, sino como alguien que no puede soltar. Ya sabía dónde se había tomado aquella foto. Segundo piso, luz fluorescente, una mancha naranja en el linóleo bajo el radiador. Se sentó allí medio día, sin hacer preguntas, sin hablar con el personal. El día anterior había encontrado un recorte, por casualidad, en una vieja publicación de un foro médico. Una pequeña noticia de hace medio año. Fallece niño de 9 años tras ser ingresado con diagnóstico de apendicitis. Sospecha de sepsis. Investigación cerrada. Conclusión, error médico. La familia no quiso declarar. Bajo la nota había un solo comentario. Tu ausencia no debía existir. M.R. Al tercer día, ella apareció. Caminaba deprisa, con un abrigo azul y una bolsa ligera en la mano, como si acabara de volver del supermercado. Tenía muñecas delgadas y un paso firme. Andrés la reconoció de inmediato. «¿Señora Ramos?», preguntó. Ella se detuvo. No había sorpresa ni miedo. «¿Me está siguiendo?».
No, solo la busco. Ya no trabajo aquí. Lo sé, pero trabajó. Y el día que todo empezó, usted entregó los sobres. Fue una entrega habitual de documentos, solo que sin nombres, con números, y usted estaba asignada. Último turno. Ella dejó la bolsa sobre el banco. ¿Y ahora qué busca? A usted le fue bien. Tuvo suerte. Exacto, tuve suerte, lo que significa que alguien no la tuvo. Se llevó los dedos a la sien. Guardó silencio durante un largo rato. Mi hijo tenía 9 años. Lo ingresaron con fiebre. Dolor leve, dijeron. Al día siguiente, sepsis. Él escuchaba. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad. Yo estaba aquí sentada, en este pasillo. 1 hora, quizá más. Los médicos no salían. Luego alguien, uno de los internos, creo, comentó al pasar. Se perdió el momento. Así lo dijo, como si fuera una miga de pan, no una vida. Sacó una foto del bolsillo, vieja, un poco arrugada. Se la tendió. Es él, tomada una semana antes. Pienso todos los días en quién debía haber muerto en su lugar. A veces creo que la justicia también es una elección. Andrés miraba la imagen. ¿No demandó? Sí. El abogado dijo, factor humano. Nadie iría a la cárcel. Nadie pidió perdón. Volví al trabajo después de 2 meses y entendí, si nadie pregunta, todo sigue igual. Entonces, tal vez yo también pueda. Se acomodó la bufanda. No quise vengarme. Solo pensé, si no puedo elegir, que el azar elija. Alguien recibe la muerte, alguien la vida. Al menos podría decirme a mí misma que yo también decidí, por una vez. ¿Cree que la juzgo? Preguntó Andrés en voz baja. No, creo que aún no entiende. Sonrió, no con crueldad, sino como alguien a quien le duele reír. Uno de ustedes no habría creído el diagnóstico, el otro no habría soportado la esperanza. Solo les di lo que, según yo, podían cargar. Tomó la bolsa. ¿Cree que soy un monstruo? Él miró la fotografía. Creo que le duele. Ella asintió. ¿Y a usted? Por eso vino. Y se fue. Sin excusas, sin un perdón. Andrés se quedó sentado en el banco, con la fotografía en la mano. Por primera vez sintió que ahora no sabía más, sino menos. Pero tal vez, por eso mismo, estaba más cerca. Se encontraron en el parque del hospital, por casualidad como aquella vez en recepción. Andrés caminaba por el sendero con un termo en la mano. Tomás estaba sentado en un banco, con la cabeza gacha. Se veía más pálido que antes, pero su mirada era clara, como si por dentro ya todo estuviera decidido. Andrés se sentó a su lado. Pasaron algunos segundos en silencio. Fui a verla, dijo Andrés. Sabía que lo harías, respondió Tomás. Dejó una carta, y me dijo, no todo, pero lo suficiente. Tomás asintió. ¿La trajiste? Andrés sacó del bolsillo la hoja cuidadosamente doblada. La misma. La extendió, pero Tomás no la tomó. Quédatela, dijo en voz baja. Ya no es mía. Pero tampoco es mía. Justamente por eso. Que se quede con quien aún puede cambiar algo. Andrés no insistió. Guardó la hoja de nuevo, pero esta vez la sostenía con más ligereza, como papel, no como sentencia. ¿Sigues con el tratamiento?, preguntó. Tomás negó con la cabeza. No estoy seguro de querer gastar lo que me queda luchando contra la muerte. Prefiero gastarlo en vivir. Se quedaron un rato más, viendo cómo el viento arrancaba las últimas hojas de los árboles. ¿Quieres que venga mañana?, preguntó Andrés. No sé si estaré aquí. Se levantó y se alejó por el sendero. No miró atrás. Andrés se quedó en el banco, con la hoja en el bolsillo y la sensación de que una resolución no había llegado. Pero tal vez esa era precisamente su verdad. La hoja temblaba levemente en sus manos, como si no quisiera ser leída otra vez. La mañana era tranquila, casi desierta. Andrés llegó al parque temprano, como habían acordado, si es que eso podía llamarse un acuerdo.
El banco estaba vacío. Se sentó. Esperó. Colocó el termo a su lado, sacó su cuaderno y lo abrió sobre las rodillas. Pero Tomás no apareció. En el respaldo del banco, alguien había sujetado una hoja, con una pequeña pinza de ropa. Andrés reconoció la letra al instante. No puedo explicarlo, pero si estás leyendo esto, entonces alguno de nosotros eligió la vida en lugar de la venganza. Gracias. M. Nada más. Miró a su alrededor. Nadie. Ni rastro, ni en la tierra ni en el aire. Como si simplemente se hubiera desvanecido. Andrés sacó la hoja, la del sobre, la desplegó, la leyó de nuevo. Ya conocía cada palabra de memoria, pero ahora sonaban distinto, no como una condena, sino como un recordatorio, de algo que no puede medirse. Se acercó al árbol más próximo. Introdujo la hoja entre la corteza y una rama. No como un mensaje, no como un símbolo, sino simplemente como un objeto que había perdido a su destinatario. Volvió al banco. Se sentó. Tomás no vino. Pero no se sintió como una pérdida, más bien como un silencio que alguien dejó a propósito. El viento pasó entre las ramas. La hoja permaneció en su sitio. Andrés no la tocó. No hablaron, pero en el silencio entre ellos no había peso. Y tal vez en eso también había una elección. El papel ya no los definía. Solo quedaba la posibilidad de estar cerca, incluso si uno ya se había ido.